Los caminos de la vida en esta jornada de 2 de mayo están mojaditos y según lo que dice meteorología, así van a seguir. Buen día, Washington Caballero, ¿cómo le va? Les damos el tiempo del primer sorbito de mate, nuestro compañero ideal para los días de lluvia más todavía. Usted pide que la audiencia le cuente del 1 de mayo y usted no cuenta de su 1 de mayo. Egoísta. Se necesita, ¿no?, bilateralidad, ida y vuelta. El mío estuvo genial. Por suerte, el asadito del 1 de mayo no faltó y el deseo de que así haya sido en todas las casas y todos los hogares uruguayos. Eso es obvio, porque no hay 1 de mayo sin asado, por lo menos sin un choricito a la parrilla. Nosotros pasamos genial en lo personal. ¿Usted cómo pasó? Yo pasé muy bien, cumpliendo con los rituales tradicionales del 1 de mayo, pasando por un choricito, por un asadito, por unas mollejitas y un trago de vino, por supuesto. Y uno a veces se castiga. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, esta mañana voy a evocar la revuelta del 68, iniciada por los estudiantes de París, precisamente un 2 de mayo, día como el de hoy, de hace 50 años, que fue un hecho de repercusión mundial. Y que aquí en Rivera los jóvenes de la época, yo tenía 29 años, según los criterios modernos, era joven todavía, seguíamos a través de la radio, porque los diarios recién llegaban al mediodía en la frecuencia de la onda que llegaba a esa hora a la ciudad de Rivera. Y obviamente los recibíamos como mínimo una hora después. Aquel mayo aquí en la ciudad fue un mes de grandes expectativas y para algunos de nosotros de nervios y mucho trabajo, porque vivíamos la previa de la inauguración de TV10. Parece mentira, pero han pasado 50 años y los recuerdos siguen tan vivos. Como dijo el poeta, ha pasado mucho tiempo y poco olvido. Bien, voy a empezar recordando que el Mayo francés no se inició en la Sorbona, la famosa Universidad de París, ni en el barrio latino, ni fue un movimiento contra el gobierno, ni tuvo la intención de producir un estallido social que finalmente ocurrió, ni por supuesto promover una huelga general, ni por supuesto hacer que cayera el gobierno del general Charles de Gaulle. Prueba de ello es que la famosa revuelta del 78, que tuvo tanto eco en el mundo, es un hecho que al final del mismo mes de mayo había terminado y París había recuperado la tranquilidad. Y el general de Gaulle, luego de disolver las cámaras, adelantó nuevas elecciones legislativas. ¿Y saben cómo terminaron las elecciones? Con un triunfo aplastante de las listas del general de Gaulle. Las repercusiones y las influencias las veremos más tarde si hay tiempo o en una próxima columna. Luego que recordemos con la mayor precisión y la mayor cantidad de detalles posible dónde, cómo y por qué ocurrió la rebelión estudiantil de los estudiantes parisinos en 1968, en el mes de mayo del 68. Parece increíble, estuve revisando las crónicas de los diarios, mirando los canales que todos, por supuesto, hicieron referencia, los uruguayos, los argentinos, los brasileños, los franceses, y ninguno tuvo la precaución de recordar el origen de la rebelión, que tuvo como motivo un suceso menor, frívolo, casual, y que era bastante común en las universidades francesas de aquellos años. Tampoco se inició en la Sorbona ni en el barrio latino, sino que detonó en la Universidad de Nanterre. Nanterre es un sitio que está en los suburbios parisinos, más o menos como está la zona franca de Montevideo, o como está Pando. Tampoco se inició porque hubieran problemas curriculares, o porque faltaran profesores, o porque no hubiera suficiente locación para los estudiantes, no. Esa universidad acogía
en aquel mes de mayo del 68 a unos 15.000 alumnos de ambos sexos. Como decíamos antiguamente, de ambos sexos, por favor no me procesen, que si bien tenían clases mixtas, sus dormitorios estaban en edificios separados. En un edificio dormían las muchachas, en otro edificio dormían los muchachos. Pero un buen día, las estudiantes, las muchachas, disgustadas porque la dirección de la universidad no permitía la visita de los varones a los dormitorios femeninos, decidieron en señal de protesta colgar sus bombachitas y sus corpiños en las ventanas de los dormitorios. Imaginemos cómo lucía aquel respetable edificio universitario con cientos de calzoncitos diminutos y coloridos sutién flameando al viento parisino como auténticas banderas de lucha. Esa fue la creativa fórmula de protesta de las muchachas, de las jóvenes universitarias de la Universidad de Nanterre, que ansiosas de cariño reclamaban sus derechos de tener encuentros amorosos en sus propios dormitorios. Solo que nadie consiguió adivinar las dolorosas consecuencias que tendría aquel acto. El asunto fue que el decano, que obviamente había reiterado su negativa a que los muchachos pudieran visitar a las muchachas en horario nocturno, se sintió provocado, perdió los estribos y en medio de un afiebrado descontrol fue a la comisaría e hizo la denuncia. Y al mismo tiempo pidió que las fuerzas del orden vinieran a la universidad a retirar las bombachitas y los sutién de las jóvenes que habían estado colgados irrespetuosamente de sus ventanas. ¿Qué ocurrió? A los pocos minutos vinieron 25 patrulleros, 150 policías e iniciaron un operativo que se ejecutó sin que hubiera habido una previa negociación. Se trataban de muchachas universitarias. No, apelaron a la brutalidad, invadieron los dormitorios y con una innecesaria y desproporcionada violencia descolgaron las prendas íntimas. Yo me imagino aquellos corpulentos policías, armados hasta los dientes, subidos a las escaleras, descolgando calzoncitos y sutiéns femeninos. ¡Dios mío! En este episodio ridículo empezó la revuelta parisina de los estudiantes en el año 1968. Es obvio que el operativo desató inmediatamente la reacción estudiantil, que fue primero protesta verbal y algunos carteles, pero rápidamente se extendió a todo el estudiantado parisino y poco después en la explosiva revuelta que contaminó todos los ámbitos de París. Parece increíble, pero es cierto. El legendario Mayo francés, considerado uno de los más resonantes episodios sociales del siglo pasado, fue resultado de aquel acto ligero de insolencia juvenil. ¿Protagonizado por quién? ¿Por guerrilleros? No. Por las muchachas de la Universidad de Nanterre que querían amor. Nunca como aquí puede aplicarse aquel viejo refrán que nos habla de aquellos polvos que se transformaron en actuales lodos. Después vino la ocupación, se ocupó la Universidad de la Sorbona, que es muy representativa porque se conoce en el mundo entero. Los estudiantes en la cúpula del célebre edificio colgaron 3 banderas, una roja, que obviamente representaba a la Unión Soviética, una negra y la bandera del Vietcong prorruso, porque recuerden que en la guerra de Vietnam los rusos estaban con el Vietcong y los norteamericanos con Vietnam del Sur. 3 días después de este episodio estalló una huelga general,
y se construyeron enormes barricadas que ardieron durante muchas horas en el barrio Latino, que es donde está emplazada la Universidad de la Sorbona. Y vino la represión, pero también vino la más grande manifestación, que tuvo dimensiones aproximadas a la que ocurrió el día de la liberación de París por las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Solo que en esta oportunidad, en vez de besos y de abrazos y de albricias y de júbilo, además de las pancartas, cantaban el himno de la Internacional Comunista y al coro gritaban: De Gaulle, morite. El presidente de Gaulle, héroe de la guerra, disolvió el Parlamento, llamó elecciones y lo ganó por una abrumadora mayoría. Quedaron de la revuelta los grafitis, que son memorables, en algún día voy a hacer alguna referencia, y quedaron las influencias que el Mayo francés dejó en la juventud del mundo occidental. No solo en la juventud, también en muchos movimientos libertarios entonces incipientes, como el feminismo, la discriminación racial y el ecologismo. Para un prestigioso pensador europeo, el Mayo francés tuvo, sin embargo, un gran fracaso, que fue dejar al mundo sin utopías. Nos encontramos el viernes. Estoy perdido, el viernes. Que pase bien. El viernes, que pase muy bien. Esta fue la columna del periodista Washington Caballero, festejando sus 60 años de radio. Escúchalo de lunes a viernes por la 89.9, minutos después de la hora 10.